Buenas noches, queridos hermanos de la congregación Dios es nuestro refugio. Hoy vamos a comenzar con la primera clase o el primer encuentro de este estudio que vamos a hacer, que se llama Soy un discípulo de Jesús. Y en este primer encuentro vamos a estudiar acerca del mandato o el mandamiento de Dios para nosotros, que somos su iglesia. La historia de las cosas que hizo y enseñó Jesús se encuentra en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Todos ellos, menos Lucas, es decir, Mateo, Marcos y Juan, fueron discípulos directos de Jesús. O sea que convivieron con él y recibieron sus enseñanzas en forma directa. Ellos lo escucharon a Jesús dando sus enseñanzas. En cambio, Lucas recibió las enseñanzas de Jesús por medio de otras personas. Posiblemente Pablo fue quien le predicó el Evangelio a Lucas, pero esto lo dejamos para más adelante en nuestro estudio. A Lucas le pasó lo mismo que a cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros lo vio a Jesús predicando, pero hemos recibido su mensaje. Consideramos que tanto los que tuvieron contacto directo con Jesús, como aquellos que lo conocimos después, si hemos creído en él, tenemos que ser sus discípulos. Como parte de este tiempo de estudio de la palabra y las enseñanzas de Jesús, sería más que bueno que podamos leer estos 4 libros de la Biblia, los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, durante el tiempo que durará este primer curso de discipulado. La palabra evangelio es una palabra que viene del idioma griego y significa buena nueva o buena noticia. En primer lugar, vamos a comenzar este estudio con lo que Jesús le pidió a sus discípulos que hagan y enseñen a otros. Esto se enseña a menudo como la misión de la iglesia. Vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer estos pasajes. Mateo 28, del 16 al 20, Marcos 16, del 14 al 20, y Hechos, el capítulo 1, entre los versículos 3 al 11. Leemos primeramente el pasaje de Mateo. Mateo 28, del 16 al 20. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Marcos, capítulo 16, del 14 al 20, dice: Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Hechos. Y estos recordamos 19 y 20. Marcos falta 19 y 20.
y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ahora sí, leemos el pasaje de Hechos 1, entre los versículos del 3 al 11. Bien. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, como vemos en este pasaje, primordialmente en el de Mateo, Jesús dijo que fuéramos a ser discípulos. Pero, ¿qué es un discípulo? ¿Y qué significa ser discípulo de Jesús? Bien, primero vamos a aclarar qué es un discípulo. ¿Qué hacemos para aclarar una palabra que no entendemos? Vamos al diccionario. Y según el diccionario, un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. También refiere a la persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Hoy hay gente que sigue filosofías de filósofos griegos, por ejemplo, como Platón o como Aristóteles, que son personas que han vivido hace muchísimos años y se podría decir que son discípulos de ellos porque continúan con esa línea de pensamiento. Si nos atenemos a esta definición, podríamos decir que somos discípulos de Jesucristo si nos disponemos a aprender y poner en práctica sus enseñanzas. Repito, aprender y poner en práctica sus enseñanzas, asumiendo que Él es nuestro verdadero maestro. A pesar de vivir nosotros 2000 años después de que estas enseñanzas fueron impartidas sobre la tierra, entendemos que aún hoy están vigentes. Los discípulos de Jesús aprenden y enseñan a otros los mandamientos de Él. Pablo tuvo un encuentro con el propio Jesucristo resucitado, pero él no escuchó el sermón del monte como el resto, como Mateo, Marcos y Lucas. No estuvo presente cuando Jesús resucitó a Lázaro ni a la hija de Jairo. No lo vio a Jesús morir en la cruz como María o Juan. A pesar de no haberse sido testigo directo ni haber estado presente en los momentos en que Jesús impartió las enseñanzas a sus seguidores, él recibió de otros esos mandamientos, pero los hizo propios y le dejó el siguiente consejo a Timoteo, a quien el propio Pablo lo consideraba un verdadero
hijo en la fe. Y leemos en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es como se transmiten las enseñanzas del Señor a sus discípulos actuales. Creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es decir, que nosotros tenemos que recibir los mandamientos de Jesús y después enseñarlos a otros. Y no solo con nuestras palabras, sino también con toda nuestra forma de vivir. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Vamos a ver en los evangelios qué es lo primero que Jesús enseñó. Y para eso vamos a leer Mateo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1, en los versículos 14 y 15, leemos: Un momento. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como podemos ver en estos dos pasajes de la palabra, lo primero que Jesús enseñó es que debemos arrepentirnos para poder acercarnos a Dios. Pero, ¿qué significa arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento significa volverse atrás de una decisión o no ser consecuente con un compromiso. Si estaba caminando en una dirección, doy la vuelta y comienzo a caminar en sentido contrario. Implica una acción, un cambio de actitud. Tiene cierta similitud con el remordimiento. Ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa. Pero la diferencia está en que el remordimiento, si bien siente dolor por lo actuado mal, no cambia la postura orgullosa. En cambio, el arrepentimiento es un cambio total y una entrega completa a Dios. A veces caemos en la trampa del remordimiento. Encontramos que nuestros actos fueron equivocados, sentimos el dolor interno, pero no tenemos ganas, no deseamos cambiar. Esa actitud tiene que ser revisada con frecuencia sobre nuestras vidas y ser honestos con nosotros mismos. Cuando el Señor, ya sea en intimidad o a través de un hermano, familia o cualquier otra persona o circunstancia, nos señala y nos hace ver nuestro pecado. El apóstol Pablo nos enseña que la tristeza por la causa de los pecados no es arrepentimiento. Y dice así 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Podemos ver que la tristeza no es el arrepentimiento, sino que la tristeza, según Dios, produce el arrepentimiento. Usted puede venir y decirme: lamento no haberte ayudado, pero a la próxima oportunidad de ayudar, no lo hace. Entonces su disculpa posiblemente fue un remordimiento del momento y no un deseo profundo de cambio. El arrepentimiento es un cambio de la voluntad obstinada que decide someterse a la voluntad de Dios y volver a Él. Es una decisión de dejar las cosas del mundo y el pecado para poner en práctica las cosas de Dios, a su manera, a la manera de Dios, según sus reglas. No hay salvación ni reconciliación con Dios sin arrepentimiento. Jesús ilustra claramente el arrepentimiento a través de una historia que nos cuenta
que es la parábola del hijo pródigo. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, entre los versículos del 11 al 32. No la vamos a leer ahora, para que usted vaya a su Biblia y la lea en forma personal. El hijo, luego de haber tenido actitudes equivocadas y haber pecado contra Dios y su padre, reconoce su falta y se arrepiente. Hubiera sido remordimiento si solo se quedaba en una actitud de lamento hacia su propia conducta. En vez de eso, este hijo se despojó del orgullo y se dispuso a marchar hacia quien había ofendido en gran manera, que era su padre, aun cuando tal vez cabía la posibilidad de que su perdón no fuera aceptado. Ese marchar o cambiar de actitud, caminar en dirección contraria a la que iba, es la actitud correcta de arrepentimiento, de volver hacia Dios. Esta es la actitud que Dios quiere que tengamos. Espero que puedan completar este estudio, que se tomen el tiempo para hacer la tarea. Si tal vez tienen un familiar en su casa que también lo está haciendo, pueden compartir con ellos las respuestas a las preguntas y conversar sobre estos temas que son parte del estudio de la palabra. Y los esperamos el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene, con el segundo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Bendiciones.